Bueno, saludamos entonces también en este momento a Alejandro Guerrero, él es integrante de las Asambleas Populares de Soacha. Alejandro, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes para todos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Alejandro, ustedes en Soacha se convirtieron en voceros autorizados de los jóvenes. ¿Cuáles son esas problemáticas que se están viviendo en este municipio y cuáles son esos puntos pendientes por resolver frente a la protesta social? Bueno, lo primero que hay que decir es que Soacha se ha convertido en una especie de laboratorio territorial de muchos de los grandes conflictos sociales que tiene la nación. Soacha es una ciudad azotada por la violencia política. En nuestro territorio, varios sectores de la ciudad están controlados hoy por estructuras paramilitares. Tenemos cientos de familias padeciendo miseria, hambre, exclusión, provenientes de regiones del país por desplazamiento forzado. Soacha ha sido objeto de políticas de especulación inmobiliaria desde hace más o menos 20 años que han inundado a la ciudad de nuevas familias que no tienen acceso a garantías básicas de educación, de salud, de servicios públicos. Entonces, todos estos elementos hacen también que la lucha social se vuelva muy diversa, muy heterogénea y que hoy por hoy se haya convertido en uno de los escenarios más dinámicos de la movilización en el marco del paro nacional. Entonces, lo primero que hay que decir es que las asambleas populares son una expresión más entre muchas otras que han venido surgiendo. En ese sentido, nosotros no reclamamos, digamos, la vocería y nos sentimos pues con el derecho de acoger a esas múltiples expresiones, sino que hemos construido una fórmula organizativa que justamente permite de manera democrática ir llegando a acuerdos, ir asumiendo compromisos organizativos de cara a lo que viene con el paro nacional y después del paro nacional, pero fundamentalmente en la construcción de un proyecto político de ciudad y de país. Esa es la propuesta que hay, digamos, alrededor de las asambleas populares en Soacha. En la ciudad pues también se han venido constituyendo otras expresiones en los puntos de resistencia, los jóvenes de la primera línea, alrededor de las ollas comunitarias, a través de las expresiones artísticas. Nosotros creemos y vemos con muy buenos ojos que todas estas formas de lucha sindical de los profesores, alrededor pues del sindicato del magisterio, de los sindicatos fabriles, pues también se han venido desarrollando nuevas expresiones que no solamente son de los jóvenes, son de las mujeres, son de nuevas formas de ir construyendo también este proyecto de ciudad, y es justamente ahí donde está el gran debate sobre hacia dónde ir conduciendo lo que va quedando también del paro nacional. Entonces, desde Soacha, decimos firmes, estamos presentes de cara a lo que se ha venido construyendo, no solamente en el paro nacional del 2021. Yo creo que ahora, con lo que nos decía Sebastián, claro, nos ofrece una mirada sobre lo que ocurre en este momento, sobre ese estado de ánimo de indignación generalizada, pero también es importante asumir una perspectiva histórica de lo que ha venido ocurriendo. Ya desde el paro nacional del 2019, en noviembre del 2019, hubo una serie de reivindicaciones muy expresas de carácter político, de una profunda indignación frente a lo que hace la política de Duque, frente a lo que ha hecho el uribismo, frente a lo que ha hecho el terrorismo de Estado durante más de 200 años en este país. Y durante el 2020, en medio de la pandemia, al menos en esta ciudad, en Soacha, todas esas expresiones se volcaron a ejercicios de solidaridad para hacer lo que el Estado no hace, y es tratar de generar unas redes de solidaridad y de apoyo frente a lo que ocurría con miles de familias por el tema de la pandemia. Entonces, muchas veces tenemos estas expresiones que son abiertas, que son el punto de resistencia, que a veces es lo que muestran los medios, porque aquí en Soacha somos visibles cuando matan a la gente. Pero lo que no muestran es que estas formas de organización también han venido avanzando durante el 2020 a través de esto, de ollas comunitarias, de redes de salud comunitaria, y hoy nuevamente emergen y brotan a través del paro nacional. Entonces, una expresión muy dinámica, donde también tiene que haber un diálogo abierto entre esas formas de lucha muy, digamos, de una expresión histórica del movimiento popular, pero también las que van emergiendo con nuevos y poderosos sujetos sociales. Sebastián, importante lo que dice en este momento Alejandro, y ante eso sí me gustaría que usted pudiera tener un alcance de ese análisis juicioso que ustedes hacen, de ese seguimiento que han venido haciendo durante el desarrollo del paro nacional, y es la diferencia de la protesta y de las propuestas. ¿La gente le gusta más proponer o le gusta más protestar? La gente, digamos en cuenta que este estudio miró redes sociales, y las redes sociales son un montón de pólvora. Cualquier cosita que active puede explotar. Entonces, digamos que teniendo en cuenta lo que motivó la protesta, podríamos decir que en volumen la gente habló más sobre las protestas. Pero quisiera recoger algo que mencionaron,
y era esa necesidad de incluir otras personas dentro del diálogo, y eso fue algo que también vino de los mismos ciudadanos. Digamos, si bien nos gusta protestar más, de nosotros mismos también están viniendo las soluciones, y lo que vemos, lo que nos mostraron los datos de este análisis es que la primera solución que se propone desde la ciudadanía, casi con un 40%, tal vez más, 41%, es que se haga una mesa de diálogo, pero una mesa de diálogo clásica como ya conocemos, una mesa de diálogo donde se incluya absolutamente todas las personas, y haya representatividad de todos los estratos, de mujeres, de las etnias, o sea, que haya una representatividad general y que más allá de que haya, la gente se sienta representado en esa mesa. Y que el gobierno y el Estado dejen su rol represivo y se vuelva un Estado más conciliador, que es un poco lo que Alejandro nos decía que se venía haciendo desde Soacha, como esas diferentes formas que se venían haciendo, o esas diferentes formas de protesto, diferentes, como mecanismos que se estaban manejando. Eso es lo que la gente está pidiendo que el gobierno tenga en cuenta, que abra una mesa donde haya cabida para todos, y que más allá que haya una persona allá en esa mesa, yo como ciudadano pueda verme reflejado ahí, porque esa es la única forma que los ciudadanos están viendo que haya solución y consenso. Alejandro, le quiero preguntar algo y tiene que ver con el tema del paro nacional, de las movilizaciones, de la protesta. Se hizo un llamado a través del Comité del Paro para que se suspendieran por ahora las movilizaciones, para que se suspendieran algunas de las protestas que se venían adelantando en el resto del país, pero también observamos que por lo menos en la capital de la República, también en algunos lugares de Soacha, siguen algunos jóvenes haciendo manifestaciones, se siguen haciendo presentes en las calles. ¿Existen en este momento huérfanos del paro nacional? Bueno, yo creo que lo que hizo el Comité Nacional de Paro fue irresponsable. Yo creo que al decir que había una suspensión o un levantamiento generalizado de los puntos de resistencia, de la dinámica de la movilización, propicia y facilita una estrategia represiva criminal por parte del Estado colombiano, que es la que se ha venido desplegando a lo largo de mes y medio, pero que ya, por ejemplo, entre ayer y hoy deja 2 muertos en la ciudad de Bogotá, solamente en la ciudad de Bogotá, sin contar con las decenas de muertos que han habido en ciudades como Cali. Yo creo que es no comprender la riqueza y la complejidad de lo que se ha venido expresando aquí como manifestación de la indignación popular. Y sobre todo, siento yo que en la dinámica de la negociación entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno, lo que ha hecho el Estado colombiano es desplegar, desarrollar una estrategia de desgaste que puso al paro nacional en un punto de quiebre. Y entrado ya en esa fase, pues el Estado obviamente asume la iniciativa política y comienza la arremetida. Una arremetida que tiene 2 componentes que uno podría poner muy rápidamente aquí sobre la mesa. El primero, tratar de quemar políticamente a Petro, ¿no? Tratar de quemar políticamente a la Colombia Humana, señalándolos de estar detrás, al frente, encima del paro nacional, cosa que es exagerada porque la Colombia Humana ha sido una más de las múltiples expresiones que se han sumado al paro nacional, pero les interesa obviamente minar su influencia electoral. Y segundo, que es la más perversa, es el aniquilamiento de los puntos de resistencia y de estos liderazgos emergentes que se van expresando. Yo creo que este es el momento en el que estamos. Digamos que eso ya ha venido cobrando vidas, una violación sistemática de derechos humanos, que me parece que lo único que va a hacer es atizar e impulsar aún más el ejercicio de la movilización. Me tomo un minutico para hablar justamente de lo que decía ahora Sebastián. Es que yo creo que en la protesta hay una manifestación de propuesta política, ¿sí? Es decir, nosotros desde Soacha hemos reconocido que somos una expresión local de unas fórmulas organizativas de carácter nacional que han sido las asambleas populares. Justamente hace unas 2 semanas se celebró aquí en Bogotá la Asamblea Nacional Popular y, digamos, parte del diálogo es que justamente tenemos que ir avanzando desde estos pliegos de demanda que decían, claro, no a la reforma tributaria, no a la reforma de salud, desde una perspectiva de exigencia y de reivindicación de derechos que nos garantiza la Constitución y que tendría que garantizarnos el Estado, pero también en la elaboración de proyecto político. Y hablábamos de 4 elementos ahí que salieron en la Asamblea Nacional Popular, que tienen que ver, primero, con una democratización profunda que pasa por la reforma del Estado, segundo, con una economía al servicio de la vida, la superación definitiva de un modelo económico que está al servicio de los intereses del gran capital y que pueda avanzar en la perspectiva de una economía de fondos públicos. Tercero, la defensa del territorio, de soberanía energética, de soberanía alimentaria, que cese finalmente la entrega del país a los intereses extranjeros. Y cuarto, por un sistema, un modelo social que sea capaz de garantizar derechos y garantías para las mujeres. Entonces, en la protesta se despliega y se desarrolla justamente la propuesta política y creo que es ahí donde está la clave del asunto.
solamente de manera superficial, solamente de manera aparente, la movilización es un caos. Pero cuando uno se interna, de lo que va hablando es de colectivos artísticos, de la olla comunitaria, de mecanismos de gestión popular, que es justamente donde han recaído los esfuerzos de la movilización, y obviamente eso no va a terminar por un decreto del Comité Nacional de Paro. Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros acá este espacio de este ejercicio que estamos haciendo de análisis, y de verdad, muy amable por compartir sobre todo el tema de las ideas, el tema de las propuestas que se hacen desde la juventud, y sobre todo de algo muy importante para nosotros en Bogotá, que es Soacha. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Sebastián por compartirnos estos análisis que siempre son muy importantes, y bueno, seguimos atentos y seguimos firmes aquí desde Soacha. Hasta luego. Sebastián, otro de los puntos para tener en cuenta es el protagonismo de los jóvenes. Creo que el país entendió que nos habíamos acostumbrado desde hace mucho tiempo que las manifestaciones, los paros estaban organizados netamente por los sindicatos, pero nunca habíamos notado que los jóvenes son protagonistas, y sobre todo esta generación fue capaz de convocar no solamente a los universitarios de la